Contamos que en 2026 entrará en vigor la obligatoriedad de que las empresas cuenten con un sistema digital para regular el registro de jornada. Un sistema que además tiene que cumplir con una serie de características, Martina. Sí, ese fichaje digital obligatorio tendrá que estar implantado en las empresas, sobre todo en las pymes, en el primer semestre del año que viene, antes de que acabe junio del año que viene. Y exige registrar la entrada y salida del trabajador de forma clara, pero también todos los descansos, y debe guardar todos esos datos durante 4 años. Un punto importante: se deberá disponer inmediatamente de toda la información para la inspección si llega en ese momento. Pero las pymes, sobre todo las muy pequeñas de pocos trabajadores, se enfrentan a algunas dificultades. Por ejemplo, el coste del software, la aplicación o el programa informático, que es lo mismo para una gran empresa que para una pyme que tiene 2 o 3 trabajadores. Es cierto que hay aplicaciones gratuitas, pero no cumplen con todos los requisitos que pide el Ministerio de Seguridad Social, como esa disposición inmediata. Otras dificultades: registrar los horarios variables, el teletrabajo o los desplazamientos de los trabajadores. Hay aplicaciones que se llevan en el móvil, pero muchas de ellas, como decimos, tampoco cumplen todos esos requisitos. Si las empresas no lo hacen de forma correcta, pueden enfrentarse a multas de hasta 10.000 euros. Martina, bueno, pues además de esa disposición inmediata, de esas características, esos datos tienen que ser inalterables, son una serie de obligaciones que han de cumplir. Mariby Pérez, responsable de Relaciones Laborales en Cepyme Aragón, buenos días. Y hay muchos empresarios, pequeños empresarios, que asumir el gasto de la aplicación que te permite hacerlo todo, bueno, pues cuando tienes 1 o 2 trabajadores, les supone un problema o les va a suponer. ¿Vosotros habéis recibido ya estas inquietudes? Sí, hola, buenos días, muchas gracias por invitarnos. Sí, la verdad que hemos recibido muchas consultas, muchas dudas al respecto, y las empresas nos transmiten la inquietud de tener que incurrir ahora en un gasto añadido, como es el gasto del software informático al que tienen que acceder necesariamente para poder cumplir con todos estos requisitos. Entonces, pues al final supone un gasto más que se añade a la multitud de gastos que tiene una pequeña empresa. Mariby, ¿qué trabas son las que detectáis para que esto no fuera algo más sencillo o mejor dicho, qué es lo que habría que hacer para que las pymes no tuvieran que enfrentarse a esto? Bueno, pues al final nosotros somos de la opinión de que se debería, por parte del Ministerio, de momento está pendiente de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros, ¿no? Pero nosotros sí que somos de la opinión que, pues, al menos por parte del Ministerio se debería de facilitar una herramienta de manera voluntaria, para que aquellas empresas que de manera voluntaria quisiesen acogerse a esa herramienta lo pudieran hacer. Quien quisiese optar por otra herramienta de manera privada y pagarla, pues bueno, que tuviese esa posibilidad. Pero de alguna manera, si se impone ese requisito, que además debe cumplir con la interoperabilidad con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que es muy complicado, pues creemos que sí que desde lo que es el Ministerio se debería de facilitar esa herramienta, el acceso a esa herramienta de manera gratuita para todas las empresas. Bueno, además no hay 2 empresas iguales, hay empresas que tienen horarios muy marcados, muy definidos, pero otras que tienen trabajadores que tienen que viajar, que tienen que moverse. Entonces, imagino que también en este aspecto habéis recibido dudas, inquietudes, os han preguntado cómo sería, ¿no? Efectivamente, pues se generan muchas dudas, por ejemplo, con el trabajo, las personas que trabajan en el campo. Claro, ¿cómo hago yo el fichaje? ¿Les obligo a que lo hagan desde su teléfono móvil? No tienen por qué utilizar su teléfono móvil para realizar el fichaje, porque al final es un dispositivo personal. Si no es un dispositivo de la empresa, ¿cómo pueden hacerlo? Y si están en un sitio en el que no tienen cobertura, luego también pues nos consultan mucho, pues, la gente que tiene que viajar, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo tengo que viajar a China y el viaje dura X horas, muchísimas horas, o a Australia o a donde tenga que ir, ¿qué es lo que se considera tiempo de trabajo efectivo? ¿Cuándo tengo que fichar? ¿Cuándo tengo que fichar la salida? En fin, es que se legisla para lo general, pero muchas veces no se tienen en cuenta esas pequeñas particularidades, o por ejemplo, pues personas pues fontaneros, electricistas que están continuamente yendo y viniendo. ¿Cómo hago eso?
qué dispositivo utilizo. Entonces se generan muchísimas dudas. Bueno, pues Mariby, como bien nos decías, está pendiente de aprobación, se aprobará, veremos cómo y veremos si esas dudas por el camino se van resolviendo, pero es cierto que hay muchos empresarios que están preocupados pensando en cómo afrontar este gasto para el nuevo curso. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotras. Hasta luego. Y Jorge, una de esas preocupaciones que tienen es que es lo mismo pagar por tener un trabajador o dos que por tener 200, pagar por esas aplicaciones que te permiten cumplir con lo que se supone que se va a aprobar. Pasa mucho, ¿no?, con la legislación laboral, que a veces debería tener pues una mayor sensibilidad hacia la realidad de la pyme, del autónomo, para la aplicación de según qué normas o regulaciones, ¿no? Y eso a veces yo creo que falta esa discriminación positiva hacia ese tipo de empresa, que además es la mayoritaria. Pero yo creo que en cualquier caso en España es evidente y debemos de reflexionar que tenemos un problema de presentismo, tenemos un problema de horas extras no pagadas. Los datos que se manejan hablan de 87.000 horas extras no pagadas en Aragón en un año y por tanto yo creo que sí que tenemos que avanzar en una mejor regulación de los horarios laborales y esta norma va en ello. Creo que son legítimas y justas las reivindicaciones que hacen desde CEPYME, ¿no?, de que hay que atender la realidad de la pyme para implementar este tipo de medidas, pero creo que debemos de avanzar en eso, ¿no?, porque esto también es luchar contra la precarización del empleo, que hablaba antes Juan, ¿no?, y luchar por una sociedad pues más igualitaria donde vemos que hay brechas importantes y dos velocidades a veces, ¿no? Nada, de una manera muy breve, completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, Jorge, pero da la sensación de que a veces las leyes se hacen para que paguen al final el pato los más pequeñitos. Esto me recuerda un poco a la lucecita esta que nos tenemos que poner ahora en el coche, o a tener que pagar el pyme empresario que es un pobre autónomo, seguramente, o una pobre persona autónoma que está metiendo todas las horas que puede para poder sobrevivir, y ahora se le obliga a tener que, si tiene un empleado, pues a tener que pagar de nuevo un software que mida el horario. Yo creo que, de verdad, a veces se nos va la pinza con esta sobresaturación, ¿no?, de querer normar todo. Hay sitios, así además fomentamos la cultura de que se te cae el boli a la hora que acaba. ¿A qué hora acaba? A tal hora. Yo creo que hay muchísimas casuísticas y sobre todo desde que tenemos todo lo digital, todo lo que nos ha traído lo digital. Recordemos que antes de la pandemia hacer un Zoom, un Teams, algo de esto era casi ciencia ficción, ¿no? Era raro, la gente te miraba raro. Ahora es que lo tenemos todos los días, a cualquier hora, y entonces eso, bueno, pues parece bien que se regule, pero no con la pretensión de tener absolutamente a todo el mundo controlado y sobre todo que todo el mundo tengamos que pagar al final la famosa aplicación, que es un poco por lo que va todo esto.